En este webinar les compartiremos los cambios más relevantes que se dan en las principales contribuciones locales, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México para este 2020, así como los estímulos y facilidades para su pago y quiénes son beneficiarios de los mismos. El impuesto predial no presenta cambios en su mecánica de cálculo ni tarifas. Se plantea que por pago anual anticipado durante los meses de enero, febrero y marzo, se realice una bonificación equivalente al 8, 6 y 4% respectivamente sobre el importe total. Además de que si en los 2 últimos años se ha cumplido con las obligaciones fiscales en los plazos establecidos, se gozará de un estímulo por cumplimiento. De igual manera, para sectores vulnerables se prevé una bonificación. Cada municipio determinará el importe de dicha bonificación. Por cuanto al impuesto sobre adquisición de inmuebles y otras operaciones relativas de dominio de inmuebles, se realizan adecuaciones al mismo. Se incluye un nuevo supuesto de lo que se entiende por adquisición. Se precisa que cuando el valor de la operación pactada por las partes sea estipulada en moneda extranjera, se deberá hacer la adecuación a moneda nacional. Se introducen nuevos rangos en su tarifa. Se establece que tratándose de actos jurídicos traslativos de dominio que no son considerados como adquisición para efectos del impuesto, los particulares deberán de cumplir con la presentación de una declaración informativa, cumpliendo con todas sus formalidades. Esto con el objetivo de que la autoridad verifique que no se trata de una operación que califica para efectos de este impuesto. En materia del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, no se presentan cambios, únicamente para quienes realicen pagos a trabajadores por conceptos de edificación de obra. Los montos de los tipos de viviendas se actualizaron en un 6% aproximadamente, y en materia de subsidios se mantienen los mismos que el año pasado. El impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos presenta un cambio significativo en su mecánica de cálculo. Se estableció que a partir de 2020, el impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos cambia de un esquema con tasas diferenciadas y cuotas fijas a una tasa única del 3% sobre el valor del vehículo. Por lo que hace a estímulos y facilidades en su pago, se contempla un subsidio del 100% en el pago de este impuesto para aquellas personas físicas y personas morales con fines no lucrativos, que sean propietarias de automóviles cuyo valor factura no exceda de 400,000 pesos. Se mantienen los derechos por renovación de placas para aquellos propietarios de vehículos automotores de servicio particular que porten placas de circulación expedidas en 2014 y años anteriores, los cuales deberán renovar sus engomados. Están consideradas como vigentes durante 2020 las placas expedidas en 2015. Por lo que hace a los derechos de agua potable, drenaje y alcantarillado, se contempla que durante los meses de enero, febrero y marzo se haga una bonificación equivalente al 8, 6 y 4% respectivamente sobre el importe total por pago anticipado. Si en los 2 últimos años has cubierto las obligaciones fiscales en los plazos establecidos, podrás gozar de un estímulo por cumplimiento. Tratándose de los sectores vulnerables, se prevé un subsidio de hasta el 38%. Por otro lado, se establecen cambios importantes, como la implementación del buzón tributario, como un mecanismo electrónico de comunicación entre los contribuyentes y las autoridades fiscales, a través del cual se van a formular requerimientos y se podrán realizar diversos trámites y presentar solicitudes. Se implementan las revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, basándose en el análisis de la información que obra en sus archivos, así como de aquella proporcionada por autoridades federales, estatales o municipales. Se faculta a la autoridad fiscal para dar de baja el registro estatal de contribuyentes a aquellos que no se encuentren localizados, así como para dar información de deudores al Buró de Crédito. Por lo que se refiere a la Ciudad de México, en términos generales, no se incrementan las contribuciones aplicables al grueso de la población, pues únicamente se ajustan en función del índice inflacionario. Sin embargo, se crean dos nuevos impuestos. El primero es el impuesto a la venta final de bebidas con contenido alcohólico, el cual se determinará aplicando la tasa del 4.5% sobre el precio de la venta final de las bebidas. También se crea un impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas y concursos.
mismo que se calculará aplicando la tasa del 10% al monto de las erogaciones efectuadas por la persona que participe en juegos con apuestas, ya sean pagos en efectivo, en especie o por cualquier otro medio que permita participar en los mismos. También hay impuestos en los que la tarifa se incrementa sustancialmente, como es el caso del impuesto sobre loterías, rifas y sorteos, en el cual su tasa pasó de un 10 a un 13%, y el impuesto por la prestación de servicios de hospedaje, cuya tasa pasó de un 3 a un 3.5%. Además, en este impuesto se integra el tema de las aplicaciones, pues los intermediarios de servicio de hospedaje como Airbnb tendrán que pagar una tasa del 5%, esto es, un 1.5% más que el resto de los hoteleros. Otro impuesto que presenta cambios es el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, al modificarse su esquema de cobro, pasando de una tarifa diferenciada a una tasa única equivalente al 3% sobre el valor del vehículo. Además, con el propósito de inhibir los esquemas de evasión fiscal que se han desarrollado, se establece que el impuesto se pagará simultáneamente con los derechos de control vehicular que correspondan. Además de que será el importador, el fabricante, ensamblador, distribuidor autorizado o comerciante que enajene los vehículos, ya sean nuevos o usados, que previo a su entrega deberá realizar los trámites de alta y registro correspondiente, para lo cual se deberá considerar el domicilio señalado para efectos fiscales del adquirente y si éste se encuentra en la Ciudad de México, dicho vehículo quedará emplacado en dicha entidad. Sin embargo, hay que considerar que para este año aún se otorga un subsidio del 100% en el pago del impuesto para las personas físicas y morales sin fines de lucro cuyo vehículo tenga un valor factura que no exceda de 250,000 pesos. En materia del impuesto predial, es de resaltar que se eliminan las cuotas disminuidas para inmuebles de uso habitacional, que permitían a ciertos inmuebles, dependiendo de su valor catastral, calcular el impuesto con una cuota fija mínima. Con esta adecuación ya se cierra la puerta a los juicios de amparo que se habían venido promoviendo por la inequidad de dicha tarifa. Por cuanto a los derechos por el suministro de agua que provee a la Ciudad de México, los usuarios con uso doméstico que durante el primero, segundo y tercer bimestre del año registren un consumo superior a los 60,000 litros por bimestre deberán pagar un 35% adicional respecto de la tarifa que corresponda. Sin embargo, este porcentaje adicional únicamente aplicará a 165 colonias, de acuerdo con el aviso publicado el pasado 17 de enero en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Por lo que hace al impuesto sobre adquisición de inmuebles, el mismo no presenta cambios, únicamente se actualizan los rangos de la tarifa en un 3.95% aproximadamente. Tratándose de derechos en materia de desarrollo urbano, sufren incrementos conforme al factor inflacionario, como serían los relacionados con las manifestaciones de construcción, licencias de construcción especial, entre otros. En materia de subsidios, prácticamente se continúan aplicando los mismos que en ejercicios anteriores. Por último, les comparto que al igual que a nivel federal, la Ciudad de México ya contará con un buzón tributario denominado Desobuzón Fiscal CDMX, además de que se crea el procedimiento denominado e-revocación, el cual tiene por objeto promover la conciliación entre particulares y autoridades fiscales y revisar los actos que éstas emiten. La solicitud se presenta a través del Tesobuzón Fiscal CDMX y procede cuando se le notifica al contribuyente una resolución definitiva en la que se le determine un crédito fiscal, se le niegue la devolución, se le impongan multas, entre otros supuestos concernientes a la materia tributaria local. Es importante señalar que adicionalmente a este procedimiento, en la Ciudad de México existe la mediación fiscal, mediante la cual aquellos contribuyentes que sean objeto del ejercicio de las facultades de comprobación pueden solicitar un acuerdo de mediación. Como podemos observar, para este año se contemplan varios estímulos y facilidades en las principales contribuciones, de las cuales puedes beneficiarte. Para conocer los requisitos necesarios para acceder a estos estímulos, consulta la página oficial, tanto del Gobierno del Estado de México como el de la Ciudad de México. Castillo Borbolla y Asesores, forjando la actualización de forma práctica y proactiva.